se encontraba, hermanos, en una batalla, en una batalla. Y mis queridos hermanos, James Stiggles tomó su mano, puso su pecho en ella, puso su mano en el pecho y sintió que tenía la Biblia. Mis hermanos, sus amigos estaban siendo acribillados por todos lados. El terror estaba a su alrededor. Mis hermanos, él sintió que la muerte estaba más cerca que el mismo Dios. Acababa de pasar su cumpleaños número 20 y ahora su corazón le decía que en medio de este combate él iba a morir. Era el 26 de febrero de 1968 y él, cerrando sus ojos, pidió de que tuviera una muerte rápida. La base donde él estaba siendo atacada. Sintió que venía un cohete y cayó delante de él y de su amigo, donde solamente se acurrucaron, contaron 3 segundos para que explotara. 3, 2, 1. ¿Y saben? El cohete no tronó, no reventó, no funcionó la mecha, el detonante. Pasaron 5 horas, no se movieron, y ellos, abrazados el uno al otro, finalmente James tomó la Biblia y la sacó. Comenzando con Mateo, leyó esas 5 horas hasta llegar a Mateo 18, versículos 19 y 20, que los leyó, y entonces él supo que las cosas iban a estar bien. Después de que él terminó su servicio, un día fue él a visitar a su madre. La señora le contó cómo ella se había despertado en una pesadilla llena de terror, sabiendo de que su hijo, de que él estaba allá y sentía en Vietnam, y sentía de que él estaba en una dificultad muy seria. Hijo, yo comencé a orar a Dios por ti, que salvase tu vida y que tú llegases a conocer a Cristo Jesús. Sabes, hijo, no me pude arrodillar por mi artritis, pero allí, sentada en mi cama, leí la Biblia y la leí toda la noche. Duré 5 horas, hijo, leyendo la palabra de Dios, y y oré toda esa noche por ti. Cuando era en la madrugada, llegué a Mateo 18, 19 y 20, y leí el versículo que dice que si 2 de ustedes aquí en la tierra buscasen a mi Padre y le pidieran los 2 hacer algo, y si se pusieran de acuerdo, yo lo haría. Inmediatamente le llamé a una hermana de la iglesia y le dije que viniera, por favor, porque yo tenía la necesidad de orar por ti. Jim, yo oré por ti, hijo, y yo creo que Dios contestó mi oración. Quiero mostrarte algo. La madre le llevó la Biblia, le mostró dónde había leído, y en el margen estaba escrito 26 de febrero 1968, la noche que ella había orado por su hijo. Amén. Mis hermanos, hay poder en la oración intercesora. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay poder en la oración intercesora. Y de eso se trata este tema en esta noche, la oración intercesora. Mis hermanos, yo creo tanto en ella. Y saben, creo tanto en ella porque hay un área donde cada vez que la utilizo, mis queridos hermanos, para hacer intercesión, especialmente por aquellos que están enfermos, que la iglesia, ustedes me invitan a orar por sus enfermos, por aquellos que tienen necesidad, y oramos en la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, donde venimos y ungimos a los enfermos. Mis queridos hermanos, yo creo tanto en ella, porque lo que yo he visto cuando la hemos utilizado es que Dios
ha sanado a los enfermos. Amén. Cuando hacemos intercesión, mis hermanos, Dios responde. La oración intercesora es poderosa. ¿Y qué es, mis hermanos? Para comenzar, ¿qué es la oración? La oración, como dice la sierva de Dios, es el acto de abrir nuestro corazón ¿a quién? A Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. Amén. ¿Qué es la oración, mis hermanos? Jesucristo mismo lo dijo. Es pedir para poder recibir. Es pedir. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso es lo que dijo Jesús acerca de la oración intercesora. ¿Qué es, mis queridos hermanos, la oración intercesora? Mis queridos hermanos, la oración es solicitar o rogar, ¿ok?, el favor de Dios para otro. Es pedirle a Dios por otra persona. Es rogarle un bien a Dios. Es pedirle un bien a Dios. Esa es la oración intercesora. Y en la oración intercesora hay siempre 3 personas involucradas. ¿Quiénes son? Bueno, número 1, el que tiene la necesidad. Número 2, el que tiene el poder para suplirla. Y número 3, el que tiene contacto con las otras 2 personas. En otras palabras, mis hermanos, está involucrado en este caso una madre rogándole a Dios que puede cambiar la vida de su hijo. Amén. Ahí están las 3 personas. Siempre en la oración de intercesión están involucradas 3 personas o más. Quien ora por otra persona, quien ora, si hay una madre que está orando por un hijo, si hay una iglesia que está orando por un enfermo, mis queridos hermanos, el intercesor es el intermediario, ¿ok? Y el intercesor conoce tanto al que tiene la necesidad, ¿ok?, que puede suplirla y que puede hacer las cosas mejores. Quien intercede, ¿ok?, quien intercede, mis queridos hermanos, conoce al que tiene la necesidad y conoce al que puede cambiar la necesidad. Se los voy a poner de esta manera. Yo iba un tiempo a buscar trabajo por mi propia cuenta. Y cuando yo llegaba, no crean que siempre anduve así. Yo trabajé aquí en el área de Los Ángeles y me tocaba ir a diferentes bodegas, ¿ok?, a buscar trabajo. Me enviaban a través de las agencias a buscar trabajo, pero a veces me daban 2, 3 días solamente descargando camiones o haciendo trabajos, barrer bodegas, lo que sea, ¿verdad? Pasé ese proceso. Y mis queridos hermanos, cuando yo me presentaba, la gente se me quedaba viendo y decía, yo quiero hablar con el jefe. Y se me quedaba viendo el manager y yo le decía, yo quiero trabajar y me gustaría hablar con él. Y el manager iba con el jefe y le decía, aquí hay un muchacho que tiene una necesidad, quiere y anda buscando trabajo. Yo me daba cuenta cómo se asomaban y yo decía, no me van a dar trabajo. Y justamente no lo hacían. ¿Saben por qué? Porque se me quedaban viendo y no daban, ¿verdad?, ni un peso por mí. Es más, pensaban que yo iba a rayar la pared o que iba a robar, ¿verdad?, ahí en la fábrica, porque no siempre andaba con corbata ni con traje, mis queridos hermanos. Sino que un día, mi madre, sin yo saberlo, se presentó en una bodega. Yo andaba muy mal, andaba en las calles, y no voy a, ¿verdad?, hablar de mi testimonio, simplemente quiero usar este episodio para ilustrarles. Ella fue a una bodega donde ella conocía al manager. Y ella se presentó. Fíjense ustedes. Ella se presenta y le dice, tú me conoces y yo te conozco. Y sabes, yo tengo una necesidad de trabajo, sí, pero no para mí, sino para mi hijo. Ay, tu hijo. Sí, por favor, yo quiero que tú me ayudes a hablar con el jefe para que le pueda dar trabajo a mi hijo.
Y entonces él fue con el jefe y le dijo, hay una madre que está afuera con una necesidad de darle un trabajo, que le demos un trabajo a su hijo. ¿Aquí está el hijo? No. ¿Tú conoces a la mamá? Yo la conozco muy bien. Yo conozco a la señora Acosta. Ella es miembro de mi iglesia, ¿sabes? Y ella hace esto y hace lo otro y es una líder en la iglesia. Ah, ok. ¿Sabes? Porque tú la conoces a ella, vamos a darle un trabajo a ese muchacho. Mi madre jugó el papel de la intercesora, pero ella conocía a quien podía suplirle las necesidades. Amén. Cuando tú y yo oramos por la vida de un hijo, por un hijo que está extraviado, por un hijo que tiene dolor y tristeza en su vida, por un hijo, una hija que en realidad no conoce de Dios y que es necesario que lo conozca, mis queridos hermanos, es importante que el intercesor, en este caso un padre o una madre, conozca bien al que puede hacerle el favor. Amén. Y ese es el poder de la oración intercesora. Pero el poder está en la relación que tú tengas con el que puede suplir la necesidad. Puede ser que con el que tú estás, por el que estás intercediendo, no conozca a Dios que suple la necesidad, pero tú sí lo conoces, y porque Él te conoce a ti, te puede bendecir contestando tu oración. Amén. Oh, mis queridos hermanos, yo debo de conocer al que puede suplir las necesidades. Jesús es el ejemplo mayor a seguir en relación a la oración intercesora. Oh, mis queridos hermanos, la vida de Jesús, todo lo que Él hizo esos 3 años y medio, para mostrarnos al Padre el amor de Él, para mostrarnos quién era Él, para mostrarnos el amor que nos tiene, el efecto que nos tiene, los favores que Él quiere hacer, para decirnos del reino, para hablarnos de la resurrección, para decirnos cómo Satanás está vencido, mis queridos. Saben, Él tenía que hacer intercesión todos los días por esta humanidad. La palabra de Dios nos dice en Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí intercedía por ti y por mí. Amén. Mis hermanos, la vida de Jesús fue solamente una vida de intercesión aquí en la tierra. Y en sus oraciones, hermanos, Él rogaba por todos aquellos que no lo conocían, para que llegaran a conocerlo. ¿Y quién sí lo conocía? Pues lo conocía Cristo Jesús. Amén. Qué maravillosa es la oración de intercesión, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿conoces bien y pasas tiempo con aquel que conoce tus necesidades y que las puede suplir por aquel que tú intercedes? Mis hermanos, la sierva de Dios tiene en el libro Hechos de los Apóstoles, página 43, tiene un pensamiento maravilloso. Miren lo que dice el pensamiento, se los voy a leer. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. Esta comunión con Dios salía, dice, para fortalecer y bendecir a otros. Mi hermano, si tú estás pasando tiempo como Cristo lo hizo con su Padre, mis hermanos, ¿saben? El poder de la oración no está en cuánto tiempo pasas tú orando. El poder de la oración no está en cuánto esfuerzo le pones tú a la oración. El poder de la oración está en cuánto tiempo tú pasas en relación con el Padre Celestial. Mis hermanos, Jesús salía de allí, dice, para dar provisiones y gracia. Esta comunión con Dios, nos dice, daba como resultado bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque era el Hijo de Dios, dice, su fe era fortalecida por la oración y por la comunión diaria. Dice, como hermano mayor
de nuestra especie conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar, dice, son hombres débiles y expuestos al error. Mis hermanos, su propio ejemplo es una garantía de que toda nuestra oración será suplida. Amén. Mis hermanos, él se levantaba muy temprano de mañana y él estaba en relación con su Padre. Mis queridos hermanos, aquí está la clave. Si tú estás rogando por alguien, por una necesidad de salvación, por un hijo, por una familia, por un amigo, mis hermanos, pasar el tiempo con el Señor, con Dios el Padre, es la clave para que nuestras oraciones sean contestadas. La palabra de Dios está llena de ejemplos de intercesión, de ejemplos de personas que intercedieron, orando y actuando. ¿Orando y qué? Actuando. Como decimos, ¿verdad? El mundo hispano. Orando y con el qué? Con el mazo dando. No sé qué es el mazo, ¿verdad? Pero suena bonito. ¿Con la hoz dando? No sé, nomás lo estoy repitiendo, ¿verdad? En fin, oración y acción. La reina Esther, mis queridos hermanos, se valió de su posición privilegiada para ganar el bien de su pueblo. Ella fue retada. Había una necesidad, ¿ok? Iban a matar a su pueblo. Había una gran urgencia, la gente iba a morir. Pero ella fue retada. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Esther 4:4. Y mis hermanos, ella, cuando fue retada, ella se puso a orar. Ella se puso a intervenir ante Dios y su pueblo, mis queridos hermanos. Esther entonces fue un gran ejemplo de intercesión cuando hay un peligro. Y mis queridos hermanos, hoy nuestros hogares están en mayor peligro. Nuestros hijos están en peligro. Satanás está concentrado en querer destruir nuestros hogares. Sus esfuerzos no se minimizan ni de día ni de noche, ni en cualquier momento. Abraham se presentó ante Jehová y rogó, fíjense ustedes, rogó por una ciudad, rogó por Sodoma y por Gomorra para que fuesen perdonadas. Qué tremendo ejemplo de intercesión. Moisés intercedió por Israel. Cuando ya habían fundido, ya habían fundido el becerro de oro, Moisés, se puso ante Dios y el pueblo. Mis queridos hermanos, la oración de intercesión por salvar la vida de otras personas tiene resultado. Puede salvar la vida de aquellos que nosotros amamos. Pablo oraba a menudo por los creyentes y por las iglesias jóvenes. Filipenses 1:9 nos dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Colosenses 1:9 dice el apóstol Pablo, hablando de la oración intercesora: no cesamos de orar por vosotros y no cesamos de pedir. Tesalonicenses 1:11 dice: oramos siempre por vosotros. Oh, mis hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de oración intercesora. En el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos un episodio excelente, hermanos, en relación a la oración intercesora. En Hechos 12 nos encontramos a la iglesia que estaba iniciando en oración a favor de Pedro, quien estaba encarcelado. Qué tremenda oración. Mis hermanos, hablé esta semana, el domingo, con alguien quien conozco. Había recibido yo una llamada de parte de esta familia. Me dijo: pastor, ora en este momento, por favor, donde quiera que tú estés y lo que tú estés haciendo, me dijo. Porque la policía acaba de llegar a la casa con una orden de arresto y están haciendo un cateo a la casa. Están buscando armas aquí porque parece que mi hijo está metido en este tráfico de armas. Mis hermanos, me puse a orar ahí con ellos. Era de noche, me acuerdo bien. Venía de aquí de la iglesia, era un miércoles. Me puse a orar con él y su esposa. Su esposa estaba devastada.
jovencito, 17, 18 años, y entonces encontraron lo que más temían, las armas que andaban buscando. Hablé con ellos, ya han pasado unas semanas, y saben, hablé con ellos. El joven está aquí cerca, aquí cerquita en estas cárceles de aquí, que cruzando el puente, aquí están las cárceles estas. Y saben, estos padres no han cesado de orar por su hijo. Saben, mis hermanos, este muchacho ya va a salir pronto, a pesar de que lo que le encontraron. Mis hermanos, ha ido ante el juez y por gracia y misericordia. ¿Saben? Porque hay unos padres que están orando por este hijo. Este muchacho no va a hacer los largos años de prisión que quizás se merece hacer, porque ha encontrado gracia, mis hermanos, porque algo inexplicable ha sucedido, mis hermanos, y es el poder de la oración de padres que están haciéndolo día y de noche. Y ahora, mis hermanos, este fin de semana voy a ir a verlo a este muchacho antes de que salga, porque mis hermanos vamos a hacer un plan para poder relacionarnos y estar estudiando juntos. Este muchacho quiere conocer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, es el poder de la oración intercesora. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte, Pedro, porque le dijo a ellos y a todos los discípulos: Satanás los ha pedido zarandearlos esta noche a cada uno de ustedes. Y Pedro le dijo: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Mis hermanos, Satanás vino y les dio una tremenda zarandeada. Es más, causó que mismo Pedro maldijera a Jesús. Pero yo pregunto, ¿hay poder en la oración intercesora, sí o no? Claro que sí. Jesús había rogado por él, y él sabía que Satanás lo iba a llevar al extremo, a una ansiedad increíble, al punto donde Pedro quisiera suicidarse, quería matarse. Es más, Pedro ya no quería seguir a Jesús, él quería regresar a sus redes allá en el mar de Galilea. Pero mis hermanos, la oración intercesora, respaldada con acciones de amor y de perdón, de misericordia, mis hermanos, siempre tiene sus resultados. Jesús le dijo a los discípulos, y haciendo una oración intercesora en Juan 17, él rogó y él dijo a su Padre: yo ruego por ellos, y no ruego solamente por ellos, sino ruego también por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mis hermanos, si hoy conocemos a Cristo Jesús, es resultado de la oración intercesora. ¿Cuántos dicen amén? La oración de Jesús se está cumpliendo aún todavía. Mis hermanos, Jesús sigue siendo el gran intercesor. Nos dice en Romanos 8:34, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Intercede por nosotros. Allí está Él intercediendo por nosotros. ¿Por qué no valernos más de la oración intercesora si esta es poderosa y si Jesús mismo la utilizó? Mis hermanos, nos dice en Hebreos 7:25, hablando de Jesús como intercesor, nos dice: este puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Para interceder por ellos. Mis queridos hermanos, tú y yo podemos ser los intercesores por aquellos que nosotros amamos. Y mis queridos hermanos, tenemos a alguien que intercede por nosotros y sabe cuál es nuestra necesidad. Hay una historia en la palabra de Dios, una ilustración muy interesante que está en Lucas 11, 5 al 10. ¿Por qué no abren sus Biblias, hermanos, por favor? Y miren, esta historia la contó Jesús hablando acerca de la necesidad de orar, ¿ok? Y no darse por vencidos. Dice, y les dijo también una parábola en relación a la oración. Miren lo que Jesús le contó en relación a la intercesión. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes,
porque tengo un amigo que ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante para comer. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo y estamos en cama, mi esposa, y no podemos levantarnos y dártelos. Así le gritó el amigo, no se levantó. Versículo 8, dijo Jesús: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, llegar a la medianoche, ¿quién le gusta llegar a medianoche a tocar la puerta, verdad? Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid, díganlo conmigo, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Mis queridos hermanos, fíjense esta ilustración. Antes de esto él había hablado del Padre Nuestro. Él les había enseñado cómo orar el Padre Nuestro. Y ahora les pone esta ilustración, esta historia, y concluye diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor Jesús en relación a la importancia de la oración intercesora? Número uno, mis hermanos, fíjense ustedes, vean en la historia, la necesidad, hay una necesidad, hermanos, y la necesidad es de que hay un amigo que está hambriento, ¿sí o no? Hay la necesidad, no hay que darle de comer, hay dos necesidades. Viene mi amigo que tiene hambre y yo no fui al González Market para comprar algo, así que no le puedo dar nada de comer. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermanos? ¿Verdad? Así voy a llegar yo un día, ¿verdad? Así a la casa de ustedes, a ver si los agarro preparados. Mis hermanos, el amor, fíjense ustedes, del intercesor. El intercesor no tiene cómo suplir, pero quiere suplir la necesidad de su amigo que tiene hambre. Él no tiene, pero no se queda ahí con las manos cruzadas. ¿Saben lo que hace? El amor espontáneo que muestra el intercesor, que lo llevó a buscar la ayuda que necesitaba. Fíjense ustedes, mi amigo tiene necesidad de comer. Yo no me voy a quedar aquí, yo voy a hacer algo por mi amigo y voy a suplir su necesidad. Mis hermanos, el sentido de incapacidad, cuando éste se da cuenta que no tenía nada que dar. Yo quiero ayudar, pero no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Mis hermanos, pero él creyó, en la capacidad de la tercera persona, de su amigo, en responder a la solicitud de su necesidad. Y él fue. Fíjense, dice que fue con su amigo. ¿Qué tal si hubiera ido con una persona que no conoce? ¿Le dan algo? Claro que no. No le dan absolutamente nada. Le llaman al 911, ¿verdad? En la noche. Pero si yo voy con el hermano Araniva, que es mi vecino ahora en Loma Linda, a las 12, ¿me va a abrir, verdad, hermano? ¿Saben qué es la fe en este caso? Fe es confiar de que el que todo lo tiene me va a ayudar. Amén. Yo creo en la amistad de mi amigo. Y saben, la persistencia, que no se vio vencida hasta lograr lo que se buscaba. Mis hermanos, aquí está ilustrada el poder de la oración intercesora. Las necesidades, si él tenía necesidad de comer, mis hermanos, mis hijos, mis hijas tienen necesidad de ser salvas, de ser salvos. Yo tengo amigos que tienen necesidad de conocer el evangelio. Tengo amigos, tengo familiares que si yo no les suplo sus necesidades, mis hermanos, algo puede pasar con la vida de ellos, se pueden perder eternamente. Yo necesito hacer algo, no me puedo quedar con las manos cruzadas. ¿Y cuál es el propósito, pues, de la oración intercesora? ¿Qué logramos con nuestras oraciones? ¿Qué logramos con nuestras oraciones? ¿Acaso persuadimos a Dios a cambiar de parecer sobre un asunto? ¿Pensamos que podemos manipular a Dios?
¿Saben, mis hermanos, cuál es el propósito? No vamos a convencer a Dios de nada, ¿ok? No vamos a torcerle el brazo y lograr, ¿ok?, que haga algo por nosotros. ¿Saben cuál es el propósito de la oración intercesora, hermanos? Es un medio, es un vehículo que muy poco lo hemos utilizado. Mis hermanos, así como nosotros podemos darnos cuenta de que en la montaña, mis hermanos, después de que cae nieve, se derrite el agua y fluye hacia un río. Mis hermanos, nosotros no podemos convencer a la montaña de que nos envíe esa agua directa a nosotros. Mis hermanos, el agua correrá por donde tiene que correr hasta que nosotros vayamos con un tubo, con una pala y un pico para poder cavar y lograr que esa agua llegue hacia nuestras vidas y supla nuestras necesidades. Amén. Eso es también la oración intercesora. Mis hermanos, la naturaleza de Dios es bendecirnos. Él quiere, Él está derramando ríos, mis hermanos, de bendiciones a nuestras vidas. Pero Él necesita, Él desea que nosotros nos acomodemos en el lugar, seamos los canales para que esas bendiciones lleguen a la vida de los que más necesitan. Amén. Necesitamos ir. La oración es el medio escogido por Dios para ser un puente entre el que todo lo puede, el intercesor, y el que necesita ser ayudado, mis hermanos. Es solamente un medio. Dios necesita nuestra colaboración. Amén. Yo voy simplemente y voy con el tambo y entonces le pongo una cora y el agua cae. Y dice ahí, me pintan la montaña, esta agua viene de esta montaña. Amén, digo yo, ¿verdad? Ahora no tengo que ir hasta allá, pero alguien hizo ese trabajo para que a unas cuantas cuadras yo solamente fuera con mi recipiente para poder llenarlo. Mis hermanos, la oración intercesora es eso, es nuestra colaboración, es el recipiente para que llegue a la vida de aquellos que nosotros queremos bendecir. Mis hermanos, en conclusión, Daniel, él oró como intercesor. ¿Y saben? Él colaboró con Dios. Fíjense ustedes, colaboró con Dios. Él estando en Babilonia, ¿okay?, un día se propuso a leer el libro de Jeremías, capítulo 29, del 10 al 14. Y se dio cuenta de que los años de cautiverio de Israel estaban a punto de cumplirse. Mis hermanos, el pueblo seguía esclavo. Y si nadie les hubiera dicho a ellos que el tiempo ya estaba cumpliéndose, ellos hubieran permanecido como esclavos. Pero porque alguien se dio cuenta e intervino ante Dios, colaboró, mis hermanos, con sus oraciones, dice la palabra de Dios. Y Daniel dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mis hermanos, y por medio de la oración, esa bendición llegó a cumplirse. Los 70 años de cautiverio se terminaron, porque Daniel hizo oración de intercesión, colaboró con Dios para que eso se cumpliera. Oh, mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos enseñó a colaborar, a llevar ese pico, esa pala y ese tubo para que fluya esa agua de bendición a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. Daniel lo hizo. Y Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y miren lo que les dijo. Él no les dijo: yo voy a orar para que envíen a más obreros. Él les dijo: oren ustedes, colaboren también conmigo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Mis hermanos, por medio de nuestras oraciones, la voluntad de Dios se desata y se realiza aquí en la tierra y en la vida de los que amamos. Amén. Oh, mis queridos, ¿quién puede ser un intercesor? Tú y yo podemos ser un intercesor, mis hermanos. ¿Quién puede ser un intercesor? Mis hermanos, como Nehemías, cuando él fue y vio todos los muros de Jerusalén destruidos y todas las puertas de las casas quemadas. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que Nehemías, cuando él vio eso, nos dice que él lloró, nos dice que él clamó a Dios y le dijo: Señor, perdona el pecado de tu pueblo, no te tardes, por favor. Nehemías, mis hermanos, cuando vio la necesidad, se convirtió en un intercesor. Cuando vio que las puertas de los hogares estaban quemados, se convirtió en un intercesor y Dios lo bendijo para restaurar cada uno de esos hogares y Jerusalén volvió a construir sus muros. Amén. Quiero concluir, mis hermanos, con esto. Nos acercamos, mis hermanos, a una semana de evangelismo más. Y saben, tenemos quizá como costumbre que en cada campaña de evangelismo nos esperamos para poder invitar y para poder orar y rogar para que otros conozcan de Dios. Pero saben, esto de evangelismo no es un evento, debe de ser la oración intercesora, debe de ser un estilo de vida para nosotros todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Pero ahora el próximo mes se presenta una oportunidad y no la vamos a perder. Yo estoy agradecido a Dios porque el ministerio personal de esta iglesia nos ha invitado a escribir los nombres de 5 personas que nosotros amamos, conocemos, que nosotros quizá hemos visto que tienen la necesidad de conocer del Señor Jesús. Como Nehemías, hemos visto los hogares quemados, los muros destruidos, la ciudad quemada, los hogares tristes, quizá en gran necesidad, devastados por el efecto del pecado y la maldad. Mis hermanos, y hemos visto la necesidad de nuestros seres queridos, necesidad espiritual, emocional, de matrimonio, de salud. Mis hermanos, y como Nehemías, nosotros al ver esto, no nos podemos quedar así simplemente nosotros viniendo acá, sin nosotros interceder por ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Al ver la necesidad, cuando Jesús los vio, dice que los vio como ovejas sin pastor. Les dio lástima. Multitudes vio y les dio lástima que no había quien cuidara a estas personas. Yo estoy seguro que Jesús vio ahí la historia tuya y mía. Y estoy seguro de que Él en su corazón estaba enviar a aquella persona que te invitó a venir aquí a la iglesia a conocer de Jesús, a estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber hoy en día? Mira lo que dice la palabra de Dios. Orar, intervenir en la oración intercesora por aquellos que no conocen de Él, por aquellos que nosotros podemos decir que están inconversos, que no conocen de Jesús. Pero más bien, mis hermanos, yo quiero decirles de que Dios desea salvar a todos. Como Dios desea salvar a todos, miren lo que dice 1 de Timoteo 2:4, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Aquellos que tienen necesidad, tus hijos, tus hijas, tus vecinos, tus familiares, cuyos hogares están destruidos, que tú sabes lo que necesitan, esos jovencitos que los ves extraviados. Dios desea salvarlos a cada uno de ellos y ese es el propósito mayor de la oración de intercesión. Mis queridos hermanos, Dios desea que vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. ¿De quién? De Satanás. Que sean salvos de Satanás y de sus estrategias, que sean salvos de Satanás y de sus mentiras, que sean libres en Cristo Jesús. Amén. Que conozcan la verdad en Cristo Jesús. Ahora, Satanás, mis hermanos, está trabajando también para que cada alma, ¿sí?,
perezca. Él no quiere que sean salvos por el Señor. Mira lo que dice en Colosenses 1:13 y de nuevo dice el Señor: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero mis hermanos, Dios por un lado desea salvarlos. Satanás está también trabajando ahí para que no conozcan la verdad en Jesucristo. Y ahí nos debemos nosotros de quedar. Absolutamente no. Si nadie hubiera hecho algo por ti, aquí no hubieras estado tú. Es más, tu vida no sería tan feliz ahora como lo es. Mis hermanos, el conocer a Jesús fue lo mejor que nos haya pasado en nuestras vidas. Amén. Yo así lo creo, mis hermanos. Yo así lo creo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Santiago 5:19-20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de ¿qué? Multitud de pecados. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, nuestra oración para interceder tenemos que llevarla al nivel de aquellos que no conocen el Señor. Por mi esposo, por mi esposa, por mi amigo, por mi vecino, por los que trabajo, donde yo trabaje, en cualquier lugar. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarlos que sigan haciendo la oración intercesora para salvar la vida de los demás. Y si nosotros seguimos año tras año viniendo a esta iglesia sentados, tranquilos, recibiendo, pero nunca compartiendo, mis hermanos, mire lo que dice Ezequiel 33, a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela, para que anuncies, para que digas, para que el centinela daba el aviso del peligro. Mira lo que dice, que sea centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca, lo que hacemos aquí cada sábado, la escuchamos de la boca de Dios, de su palabra que viene de la Biblia. Dice, oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Ve y adviérteles del mal, del peligro. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese, dice, morirá, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Amén. Mis queridos hermanos, aquella madre cuyo hijo estaba en una guerra literal en Vietnam, como comencé la historia, que sintió la necesidad de orar por su hijo. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero ella sabía que había un peligro allá tremendo, que alguien quería matar a su hijo en medio de la guerra. Mis queridos hermanos, la guerra está por terminar y Satanás va a querer destruir y matar y permitir que muchos se pierdan de aquellos que tú amas. A ti no te va a interesar si se salva aquellos que tú no conoces, aquellos que tú no amas. A ti no te va a interesar si se salva el hijo o la hija del hermano o la hermana de aquí. Pero sabes, sí te va a interesar si tu hijo o tu hija se salva o no. Y eso, mis queridos hermanos, ahí está el poder de la oración intercesora. Ora, intercede por tus hijos, tus hijas y los que tú conoces. No te voy a pedir que intercedas por aquel hermano de la esquina que no conoce a su hijo. Pero sí te voy a pedir que intercedas por los que tú conoces, por los que tú saludas, a los que tú les muestras afecto, a los que vas a sus fiestas y les llevas un regalo y les dices que Dios te bendiga. Yo te voy a rogar en el nombre de Jesús que por ellos sí hagas algo, que hagas algo por los tuyos, porque Dios desea salvarlos tanto como tú deseas verlos a ellos felices también. Amén. Aquella madre oró y salvó la vida de su hijo y lo escribió en su Biblia y puso la fecha de 1976. Pues hoy, 18 de julio, puedes poner en tu Biblia
esta noche comencé a interceder más por mi hijo, por mi hija, por mi nuera, por mi amigo, por mi vecina. ¿Quiénes en esta noche quisieran hacer esa oración de intercesión por aquellos que nosotros amamos? Amén. Hagámoslo, mis hermanos. Hagámoslo por los que amamos. Si cada quien lo hace por los que aman, las necesidades de esta iglesia habrán sido cubiertas. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por la oración intercesora. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor, la gran necesidad que nosotros tenemos de ser intercesores, Señor, por aquellos que nosotros amamos. Oh, Señor, porque nosotros te conocemos a ti y tú nos conoces a nosotros, Señor. Tú vas a hacer algo a favor de aquellos que aún no te conocen. Mis hijos, mis hijas, nuestros seres queridos, Padre, aquellos que amamos. En el nombre de Jesús, Señor, pone en nosotros un deseo ardiente de sentir ese peligro, Padre, que está rodeando la vida de nuestros hogares, de nuestra familia, de que hay peligro de la muerte, Señor, que rondea a nuestro alrededor de nuestros hijos. Y ayúdanos a ser como aquella madre, abrir la palabra tuya, Señor, y rogar y orar, Padre, y ver cómo tú vas a salvar, Señor, la vida de nuestros hijos. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas en nosotros ese deseo de ver en intercesión, Señor, nuestras vidas ante aquellos que nosotros amamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, yo les ruego en el nombre de Jesús de que ahora que viene la campaña evangelística, David, no sé si me puedes ponerlo el anuncio del sábado, que está ahí el póster. Mis hermanos, se ha puesto, ¿verdad? Se ha dado esta hoja de intercesión. ¿Por qué nosotros no oramos por ellos?